estar frente a un río crecido, con el agua golpeando fuerte, y detrás de ti miles de personas, esperando que tú tomes la primera decisión. No tienes un mapa claro, no tienes un plan seguro, y la voz que antes guiaba al pueblo ya no está. ¿Qué haces cuando el que te sostenía se fue y ahora todos te miran a ti? Esta es la historia de Josué, el hombre que recibió una misión enorme justo cuando el corazón se le podía quebrar. Lo que está en juego no es solo cruzar un río o conquistar una ciudad, es aprender a avanzar sin la muleta de un líder humano. Y al final vamos a entender por qué una derrota pequeña destapó un problema escondido, que significa una cuerda roja en una ventana, y por qué todo termina con una piedra que queda como testigo. Moisés había muerto, y con su ausencia llegó un silencio pesado. Josué sabía lo que Moisés significaba para Israel. No era solo un jefe, era la referencia, el punto fijo en medio del desierto. Ahora el pueblo estaba detenido al borde del Jordán, mirando hacia una tierra prometida que todavía parecía lejana y peligrosa. Según el relato bíblico, Dios habló a Josué con una claridad que no dejaba espacio para excusas. Había que levantarse y cruzar. No era una invitación suave, era un llamado a moverse cuando el miedo aún está presente. Y con esa orden vino una promesa sencilla, como una mano firme en el hombro: no estaría solo. Josué pudo haber fingido seguridad, pero la responsabilidad no se disfraza tan fácil. Él veía lo mismo que todos: el río desbordado, las murallas al otro lado y la memoria de 40 años de tropiezos. Aún así, dio instrucciones al pueblo para prepararse, como quien obedece antes de sentir que puede. Y entonces aparece una pregunta que acompaña toda su historia: ¿cómo se aprende a liderar cuando uno mismo está temblando por dentro? Josué no llegó ahí por accidente. Había sido cercano a Moisés durante años, viendo de cerca la paciencia, la tensión, las decisiones que se tomaban con lágrimas y con fe. En el desierto, Josué fue más que un soldado, fue asistente, acompañante, testigo silencioso de conversaciones con Dios y de crisis con el pueblo. Aprendió que la fe no es gritar fuerte. Muchas veces es quedarse cuando otros se van y seguir caminando cuando el paisaje no cambia. Hubo un episodio que marcó su manera de mirar el futuro. Moisés envió a hombres a reconocer Canaán, y la mayoría volvió con un informe que encendió el pánico: ciudades fuertes, enemigos temibles, un terreno que parecía comerse a cualquiera. Josué, junto con Caleb, vio lo mismo, pero se negó a dejar que el miedo fuera el líder. No fue nada fácil. El pueblo escuchó a los que hablaban de gigantes y murallas, y la confianza se deshizo como pan en agua. Por esa decisión colectiva vino una espera larga, una vuelta tras otra en el desierto. Y allí, en ese tiempo que parece desperdicio, Josué aprendió algo que casi nadie quiere aprender: esperar también forma carácter. Ahora, al borde del Jordán, Josué no solo llevaba una misión, llevaba décadas de memoria. Por eso, antes de mover a toda la nación, hizo algo que revela su mezcla de fe y prudencia. Envió a 2 espías en secreto hacia Jericó. La promesa era real, pero las puertas de la ciudad también lo eran. Los 2 hombres entraron a Jericó como sombras, intentando no llamar la atención. Buscaron refugio en la casa de una mujer llamada Rahab, conocida en la ciudad por su oficio y ubicada en un lugar estratégico, la muralla misma. Si había peligro, también había salida, y esa ubicación podía ser la diferencia entre volver o desaparecer. Pero la ciudad estaba alerta.
El rey se enteró rápido y envió mensajeros a exigir que entregaran a los extranjeros. En ese momento, Rahab quedó en el centro de una decisión que nadie le había pedido: protegerlos y traicionar a su propia ciudad, o entregarlos y salvarse a sí misma. Ella los escondió arriba, entre manojos de lino, y luego habló con los guardias con una calma sorprendente. Los despistó, los envió a perseguir un rastro falso, y cuando la noche quedó en silencio, subió de nuevo a donde estaban los hombres. Y ahí confesó algo que cambia el ambiente de toda la historia. Jericó ya tenía miedo. Rahab dijo, en esencia, que las noticias del Dios de Israel habían sacudido a la ciudad, como si cada familia hubiera oído el mismo rumor y nadie pudiera dormir. No pidió discursos, pidió una garantía. Si ella arriesgaba la vida, quería que su familia no pagara el precio cuando llegara el ataque. Es una petición humana, sencilla, urgente. Los espías aceptaron con una condición visible. Ella debía colgar en la ventana un cordón de color rojo, una señal para reconocer esa casa cuando todo fuera confusión. También debía reunir a los suyos adentro, como quien busca refugio antes de que llegue la tormenta, confiando en una promesa que no se ve todavía. Rahab los descolgó con una cuerda por la ventana y los envió a esconderse hasta que pasara la persecución. Cuando por fin regresaron al campamento, su mensaje fue más que un reporte militar. El ánimo de la ciudad estaba quebrado. A veces, el enemigo que parece gigante por fuera ya está cayéndose por dentro. Con esa noticia, Josué volvió al río. Era tiempo de cosecha y el Jordán estaba desbordado, justo cuando cruzar era más difícil. El relato muestra a Josué dando una orden que suena extraña en un momento de urgencia: prepararse por dentro, como si la limpieza del corazón fuera parte del camino. Los sacerdotes cargaron el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios entre ellos, y caminaron hacia el agua. No fueron los guerreros los que abrieron paso, sino hombres con un objeto sagrado al hombro. Y cuando sus pies tocaron el borde del río, las aguas se detuvieron. Según la narración, el caudal se acumuló lejos, como si una mano invisible hubiera puesto un límite. El pueblo cruzó por tierra firme, pasando de la orilla del miedo a la orilla de la promesa. Y en medio de ese camino seco, los sacerdotes quedaron quietos, sosteniendo el arca como un recordatorio. No era una hazaña humana. Después, Josué pidió que tomaran piedras del lecho del río, un total de 12 piedras, una por tribu, para levantar un memorial. No para decorar, sino para responder una pregunta futura cuando los hijos preguntaran: ¿qué significa esto? La historia no dependería de la memoria frágil. Tendría un signo concreto. Ya en campamento, con Jericó a la vista, la realidad volvió a apretar. La ciudad estaba cerrada, firme, con murallas que parecían decir: aquí no entran. Josué esperaba estrategia, tal vez un asedio largo, tal vez un ataque por sorpresa, pero las instrucciones que recibió fueron distintas y, para muchos, humillantes. Durante varios días, debían rodear la ciudad en silencio, acompañando el arca y escuchando el sonido de trompeta. Nada de gritos, nada de provocaciones, nada de mostrar fuerza, solo caminar, mirar las piedras del muro, sentir las miradas de los de adentro y tragarse las ganas de acelerar. El primer día, el silencio debió sentirse pesado. Cada paso era una pregunta sin respuesta y cada vuelta parecía inútil. Pero aquí hay un detalle que suele pasar desapercibido. Obedecer cuando nadie aplaude es una de las pruebas más duras. Al llegar el séptimo día, la rutina cambió. Rodearon la ciudad varias veces,
y el cansancio se mezcló con expectativa. Y entonces, en el momento indicado, Josué dio la señal para que el pueblo levantara la voz de una vez, como quien suelta el aire que guardó por una semana. Las murallas cayeron. No fue una grieta pequeña, fue un derrumbe que abrió paso donde no lo había. Jericó, símbolo de fortaleza, terminó vencida sin el tipo de batalla que uno imagina. Y en medio del caos, una casa quedó en pie, marcada por aquel cordón rojo. Rahab y su familia fueron rescatados, tal como se había prometido. Es un giro incómodo y hermoso a la vez. Una mujer de Jericó, con un pasado pesado y una reputación complicada, entró a la comunidad de Israel por un acto de fe y protección. Dios no solo derriba muros, a veces también abre puertas. Y aquí vale una reflexión breve. Sin frenar la historia, muchos piden a Dios una señal ruidosa, pero a veces la fe se parece más a caminar en silencio día tras día, antes de ver el resultado. Si hoy te cuesta obedecer porque no ves cambios inmediatos, esta parte del relato no te está regañando, te está acompañando. La victoria en Jericó pudo inflar el pecho de cualquiera. Después de ver caer una fortaleza, una ciudad más pequeña, parecía un trámite. Así que enviaron a pocos hombres, confiados, como quien ya se siente invencible. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Fueron derrotados. El golpe fue más que militar. Murieron algunos hombres. El pueblo se desanimó y la seguridad se derritió. Josué quedó destrozado, no por orgullo herido, sino por la pregunta que se clavó como espina. Si Dios nos trajo hasta aquí, ¿por qué ahora retrocedemos? Josué se postró ante el arca y clamó. Y la respuesta que recibió no apuntó a la fuerza, sino a algo más cercano, más incómodo. Había desobediencia dentro del campamento. La crisis no venía de afuera, venía de una decisión oculta, guardada como un secreto bajo la tienda. El relato menciona a un hombre llamado Acán, que tomó objetos prohibidos después de Jericó y los escondió. Parecía un pecado pequeño comparado con una guerra, pero se convirtió en una grieta en la confianza. Cuando fue confrontado, confesó, y lo que siguió fue un juicio severo que alcanzó su casa y sus pertenencias. Algo difícil de leer. Incluso hoy hay momentos en que uno quisiera pasar esa parte rápido, porque incomoda. Pero también nos recuerda algo real. Lo escondido pesa, aunque nadie lo vea. A veces no es el enemigo el que nos debilita, sino una concesión privada que vamos cargando como si no importara. Después de esa purificación dolorosa, Josué no se quedó en la culpa. Recibió una nueva instrucción y usó estrategia, una emboscada, un movimiento calculado, una paciencia distinta. Ahí cayó y la derrota se transformó en aprendizaje. No fue solo recuperar territorio, fue recuperar claridad. Luego, el pueblo se detuvo para renovar su compromiso con Dios. Como si dijeran, con su vida no estamos aquí solo para ganar batallas, estamos aquí para vivir de otra manera. En un mundo que empuja a correr, esa pausa es extraña, pero a veces el avance más profundo ocurre cuando uno se detiene y se ordena por dentro. Por el contrario, Canaán no era un tablero vacío. Las noticias se movieron y varios reyes se alarmaron. Una ciudad llamada Gabaón, que había hecho un pacto con Israel, quedó en peligro y pidió ayuda. Josué tuvo que decidir si respondía o si dejaba que otros pagaran el precio de una alianza. Él marchó con su ejército durante la noche desde Gilgal sin descanso. Ese detalle dice mucho. El liderazgo no es solo hablar bonito, a veces es caminar
cuando el cuerpo ya no quiere, porque sabes que alguien depende de tu respuesta. Al amanecer, atacaron por sorpresa y la batalla se volvió intensa. El relato cuenta que Dios mismo intervino de maneras que superan la lógica. Se menciona incluso que cayeron piedras de granizo sobre el enemigo, como si la tormenta se hubiera puesto del lado de Israel. En medio de ese caos, Josué vio el problema. Si el día terminaba, los reyes podían escapar y volver a levantar guerra. Ahí llega el momento más audaz de su historia. Josué se atrevió a pedir tiempo, como quien mira al cielo y dice: todavía no, todavía falta. Y según la narración, la luz se prolongó, como si el sol no se apurara en esconderse. Y la victoria se completó cuando ya parecía que el día no alcanzaba. Si esta historia te está hablando, te invito a que apoyes el canal con un like y te suscribas para más relatos así. Y dime en los comentarios en qué parte de tu vida sientes que el día se te está acabando y necesitas fuerzas para terminar bien. Con el tiempo la guerra se dio espacio a algo menos espectacular, pero igual de importante: construir vida. La tierra fue repartida entre las tribus, buscando un orden que evitara favoritismos. También se estableció un centro de reunión donde el pueblo podía recordar que su identidad no era solo territorial, sino espiritual. En ese proceso aparecieron detalles que muestran un corazón justo. Se apartaron ciudades de refugio para casos de homicidio involuntario, para que no todo se resolviera con venganza. Y los levitas, dedicados al servicio del tabernáculo, recibieron ciudades específicas en lugar de un territorio amplio, como una forma de sostener su labor. Cuando Josué envejeció, ya no era el guerrero del inicio. Era un hombre marcado por despedidas, victorias, pérdidas y decisiones difíciles. Reunió a los líderes y les recordó algo que era fácil olvidar en tiempos de calma. No fue Israel quien se abrió camino solo. Fue Dios quien peleó por ellos. También advirtió sobre un riesgo silencioso: convivir con los pueblos restantes y adoptar sus dioses, sus costumbres, sus maneras de vivir. No lo dijo como amenaza vacía, sino como quien ha visto el corazón humano cambiar con facilidad. La conquista externa podía perderse por una rendición interna. Luego convocó a todo el pueblo en Sicom, un lugar cargado de memoria para sus antepasados. Allí repasó la historia desde los comienzos, como quien no quiere que la nueva generación viva de rumores, sino de recuerdos claros. Y llegó al punto que realmente le importaba elegir a quién servir. Josué no obligó con espada ni manipuló con miedo. Puso la decisión sobre la mesa, directa, sin adornos, y él mismo dejó claro su postura. Él y su familia se inclinarían por el Señor, aunque otros tomaran otro camino. Es una frase sencilla, pero cuesta vivirla, como antes con las piedras del Jordán. Josué volvió a usar un símbolo. Levantó una gran piedra como testigo del pacto, no porque la piedra tenga vida, sino porque las personas olvidan. La piedra queda cuando la emoción se apaga, y su sola presencia pregunta en silencio si la palabra dada sigue en pie. Finalmente, Josué murió, ya anciano, y el relato dice que fue sepultado en la tierra que le tocó como heredad. No terminó en un trono ni en un monumento de lujo. Terminó como empezó, como siervo, con los pies en la misma tierra que un día vio de lejos, con deseo y con temor. Y aquí se cierra la pregunta del inicio: cuando la figura fuerte desaparece, cuando tu Moisés ya no está, el llamado sigue sonando. Cruza, no con arrogancia, sino con confianza. Porque si Dios acompañó en el desierto,
también puede acompañar en la tierra nueva, incluso cuando el río está crecido. Tal vez hoy tú también estás frente a tu propio Jordán, una decisión, una pérdida, una tarea que te supera. Esta historia no promete caminos fáciles, pero sí muestra algo firme. Dios no guía solo cuando todo está claro. A veces, guía justo cuando lo único claro es que no puedes volver atrás. Y la última pregunta queda abierta, como una invitación suave. Cuando llegue tu momento de elegir, en la casa, en lo secreto, en lo cotidiano, ¿a quién vas a servir de verdad?